Hola mis hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Qué lindo seguir compartiendo, ¿no? Seguir en esta dinámica como decía Gabriel ayer, una responsabilidad enorme, ¿sí? Enorme en el formarnos, ¿sí? Que nos hace tanto bien y que mejor así, ¿no? En un tú a tú, de servidor a servidor. La verdad que para mí también un privilegio poder estar acompañando una vez más en esto y bueno, que cada vez sean más, ¿no? Aquellos que abren las puertas para ser discípulos, misioneros, hombres, mujeres de Dios, dispuestos a más, ¿no? Acá en el grupo de oración siempre digo lo mismo cuando predico, ¿no? Hoy hay más que ayer. El tema es nosotros estar dispuestos a recibir aquello que el Señor quiere regalarnos y aquello que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, ¿sí? por la invitación una vez más a poder compartir de lo mejor que tenemos, que es de Jesús. Lo mejor que tenemos es este caminar con Él de mano a mano, ¿no? Mano a mano. Y bueno, aquí estamos en el año de San José con el Padre de la Providencia aquí al lado nuestro, ¿no? Que San José también nos enseñe a ser hombres de Dios, ¿no? Mujeres de Dios, servidores llenos de una vida en el Espíritu, ¿no? Servidores que le hagan caso a Él, más allá de que entendamos o no en el momento lo que el Señor nos está pidiendo. Y bueno, me encantaría empezar con una oración, ¿sí? Aquí estuve eligiéndola para que recemos juntos, ¿sí? Si no la sabés, obviamente que de memoria no creo, pero bueno, yo me acuerdo que allá en la escuela bíblica en Yeshua, en Colombia, todo el tiempo se reza esta oración antes de empezar cada discipulado, cada diplomado, cada curso bíblico, y nosotros también la tenemos en la renovación, que es la secuencia al Espíritu Santo. Así que te invito a comenzar, ¿sí? Este momento, abriendo el corazón y permitiéndole a Dios, como siempre, que haga lo que Él quiera, ¿no? A través de esta formación. Lo que Él quiera, que lo que Él quiera será bueno, será grato y será perfecto para cada uno de nosotros, ¿sí? Y que todo esto nos sirva, ¿no? Pidámosle al Espíritu Santo justamente que todo esto nos sirva para motivarnos más, ¿no? A ser cada vez mejores discípulos del Señor, hombres y mujeres. A mí me toca, bueno, la espiritualidad del servidor en diferentes dimensiones, ¿sí? Pero hombres y mujeres que se animen, ¿no? A vivir una vida espiritual, una vida en el Espíritu, queriendo cada vez más de Él. Así que los invito a comenzar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, ¿sí? Y vamos a decirle al Señor: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre. Eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y danos la gracia de tener un corazón abierto a lo que en todo este tiempo de formación vos quieras regalarnos, ¿sí? Nosotros queremos, sabemos que vos querés más que nosotros, pero nosotros también queremos aquello que vos querés darnos en todo este tiempo. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Y bueno, hermanos, ya sumergiéndonos en el tema de la espiritualidad del servidor, ¿verdad? Estamos llamados a ser hombres espirituales. Entonces, bueno, yo esto que preparé lo van a tener, es lo mismo que van a tener después en el PDF, ¿sí? Bueno, con algunas variaciones obviamente, pero
La idea bueno, yo me basé más que nada en el documento de Aparecida, en el capítulo 6, ¿sí? Así que los invito, ¿no?, a abrir de par en par y bueno, vamos a ir charlando, es decir, leyendo un poquito, explicando otro poquito y permitiéndole al Espíritu Santo que se mueva a través de esto que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, la espiritualidad del servidor es solo un espejo, ¿sí?, de la gloria, del poder y del amor y de la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, sus pequeños hijos. Y me gustaría comenzar con un texto que dice así, que está en 2 de Corintios, verso 17 y 18, que dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Sí? Palabra de Dios. Entonces, a ver, la espiritualidad del servidor se trata justamente de esto, ¿no? De ser un espejo de la gloria, del poder, el amor y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, sus pequeños hijos. Es como un espejo de agua, ¿no?, donde puede reflejarse su rostro a través nuestro. Y está bueno preguntarnos esto, ¿no? Igualmente abajo les dejo unas preguntas también, ¿no?, para luego profundizar, ¿no?, en la oración, a los pies del Señor, todo esto. Y entrada a ir preguntándonos, ¿no? Es decir, ¿se refleja su rostro a través nuestro? ¿No? Porque la espiritualidad del servidor, ¿no?, de la renovación carismática, pero no solamente de la renovación carismática, porque primero que nada somos iglesia, ¿no? Ante todo, nuestra bandera principal es la iglesia. Hemos encontrado, por supuesto, ¿no?, a nuestra espiritualidad en la renovación, pero bueno, el servidor de la renovación carismática es la espiritualidad que nos da es una vida, conducida por el Espíritu Santo. Nos dejamos conducir por el Espíritu. Es una vida cimentada en el señorío de Jesucristo, ¿no?, en nuestras vidas. Pues gracias al Espíritu, y esto lo leí y me encantaba, ¿no?, gracias al Espíritu puede ser, ¿no?, el Señor amado, adorado, anunciado, testimoniado y compartido. Y es verdad, ¿no? Es verdad, cuando hemos logrado sumergirnos, ¿sí?, en el misterio del amor de Dios, cuando hemos logrado querer un poquito más, ¿sí?, cuando hemos logrado, bueno, empezar a ser hombres y mujeres espirituales como servidores, es imposible, ¿no?, todo aquello que recibimos guardárnoslo. Y sí o sí lo empezamos a reflejar en las distintas, ¿no?, áreas de nuestra vida, las diferentes dimensiones de nuestra vida. ¿Quién, no? ¿Quién no después del encuentro con el Señor? ¿Quién, no, de nosotros? Y si todavía no lo has hecho, es tiempo de comenzar a hacerlo, por supuesto, ¿no? Cuando decidimos que el Señor sea, porque es una decisión nuestra, ¿no?, que Él sea el Señor de nuestra vida, es inevitable, sí, anunciarlo, primero, amarlo, todo por la acción del Espíritu, ¿no?, adorarlo, anunciarlo, testimoniarlo y compartirlo. Nos lleva, a ver, la vida espiritual, la espiritualidad nos lleva justamente a vivir una vida enamorados de Cristo, ¿no?, enamorados de Cristo y por lo tanto cuidando lo más preciado que nos ha dejado el Maestro, ¿sí? Yo creo que una vida espiritual, ¿sí?, la espiritualidad del servidor pasa por ahí, ¿no? Es decir, de vivir una vida enamorados de Jesús, porque si no, ¿por qué hacemos todo esto? Porque estamos justamente enamorados de Él, porque le hemos permitido que sea el Señor de nuestra vida. A mí me toca hablar de, la espiritualidad del servidor en la familia, en las diferentes dimensiones, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, con los amigos, en las diferentes áreas de nuestra vida. Y yo cuando estaba preparando decía, es que como que es medio difícil separarlo, ¿no? Separarlo. Si nos llenamos de esto que decíamos recién, ¿no?,
si nos llenamos de espiritualidad, si nos llenamos de su palabra, si nos llenamos de la vida en el Espíritu, empezamos a hacer ese reflejo. Y como que es medio difícil separarlo, porque no es que soy de una manera aquí, de otra manera allá, de otra manera en otro lado. Es decir, esto es lo que somos, ¿sí? Después del encuentro con el Señor y después de empezar a vivir una vida en el Espíritu, la espiritualidad, ¿sí? Empezamos a reflejarlo en todos lados, como que no lo puedo separar. Y mientras lo preparaba, me acordaba de que mi directora espiritual, ¿sí? Yo hago los retiros ignacianos, la que me dirige siempre, Gabriela, un día me hizo una pregunta, que quizás alguna vez me la has escuchado cuando predicaba, ¿no? Y la pregunta que me hizo en uno de estos retiros, ¿sí? Ignacianos, me dice: Pablo, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Quién eres tú? Y para mi sorpresa, ¿sí? Para mi sorpresa no sabía qué contestarle, ¿no? Sí, guitarreé un poquito, empecé a decirle, un montón de cosas. Y a cada cosa que yo le decía, me decía: es que yo no te pregunté eso, te pregunté quién eres tú, ¿no? No te pregunté si sos hijo de Dios, te pregunté quién eres tú. No te pregunté si sos amados de Dios, yo te pregunté quién eres tú. Y qué difícil, a mí se me hizo al menos esto, ¿no? Hacerme esta pregunta, y todo ese retiro pasé preguntándole al Señor, pidiéndole la gracia, ¿a quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Y me fui dando cuenta que somos el producto de un montón de cosas, ¿sí? De un montón de cosas que vivimos en la vida, ¿no? Me di cuenta que Pablo era el producto de mi familia, de lo que quería mi familia, de lo que querían mis amigos, de lo que quería la comunidad, por eso, de lo que querían en mi trabajo, pero en definitiva era lo que los otros querían. Y nunca me había hecho esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy en vos, Señor? Y me acuerdo que en aquel retiro me surgió esta pregunta que hasta el día de hoy la hago todos los días, esta oración que hasta el día de hoy la hago todos los días, ¿sí? Y es esta, ¿no? Que si te sirve, hacela también. Y le empecé a decir ahí al Señor, allá en Chile: Señor, dame la gracia de ser y conocer a ese Pablo que desde toda la eternidad vos pensaste que yo fuera. Y me fui dando cuenta, ¿no? De esto, que en definitiva yo era lo que todos querían en mi familia, ¿no? En mi familia, en mi comunidad, en el trabajo, mis amigos, ¿sí? Pero que en definitiva no conocía al Pablo que Dios desde toda la eternidad había pensado que yo fuera. Y yo pongo el Pablo, vos pones tu nombre, ¿no? Es decir, porque el Pablo que pensó el Señor es un Pablo feliz, es un Pablo libre, es un Pablo sano, es un Pablo buena gente, es un Pablo que sabe perdonar, es un Pablo, qué sé yo, lo bueno, porque Dios nos pensó buenos, ¿no? El tema es que después nos vamos desvirtuando, ¿no? En el camino, pero Él nos pensó buenos. Entonces, entrando, y todo esto quiero decirles, ¿no? Que todo esto lo vamos descubriendo a los pies del Señor. La espiritualidad se logra a los pies del Señor, que no es solamente rezar la espiritualidad, ¿no? Pero se logra ahí, ¿no? Ahí a los pies del Señor, preguntándole a Él, estando con Él, enamorándonos de Él, porque si no, ¿qué deseo vamos a tener de ser hombres y mujeres espirituales? Ninguno, ¿verdad? Aparecida, ¿no? En este documento, sí nos dice, ¿no? Que Jesús experimentó a Dios como Padre, al prójimo, ¿sí? Como hermano, y al mundo, ¿sí? Como ese lugar de encuentro con Dios y el prójimo. Y esto sería en nosotros como el plan teleológico, ¿no? Lo que Dios desde toda la eternidad pensó para vos y para mí, ¿sí? Y entra esto, justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que habla también este documento, y es eso: Dios desde toda la eternidad pensó que lo viéramos a Él como Padre, que nos viéramos entre nosotros como hermanos, ¿sí? Como prójimo, como próximo, y que viéramos este mundo como la casa común, ¿sí? La casa común donde nos toca compartirla y nos toca cuidarla, ¿sí? Y nos toca cuidarla.
Nos vemos como hijos, vivimos como hijos. Pues yo sé que aquí le estoy hablando a servidores, ¿no? Servidores. Pero bueno, a mí, por más que tengamos 30 años, 20 años, 40 años en la renovación, que seas coordinador, que seas sacerdote religioso, hermano, hermana, qué sé yo, ministro de música, es decir, sí, esos son servicios, pero más allá de eso, ¿no? Porque nos conocemos, ¿no? Y a veces por más lindo que cantemos, por más lindo que prediquemos, por más lindo que hablemos, ¿sí? Que hablemos, a veces se nota la falta de espiritualidad en nuestras vidas. Yo recuerdo mi profesor de Biblia en Uruguay, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo que era un hombre tan hosco, no sé cómo llamarle, como que tiraba abajo absolutamente todo, ¿verdad? Todo. Sabía un montón. Era un genio, ¿no? En Biblia, era máster de todo tenía. Pero ¿sabes qué le faltaba? Vida en el espíritu, le faltaba espiritualidad. Entonces, toda esa información que tenía tan buena, ¿sí? Tan buena, la expresaba de una forma tremenda. Y más que amar la Biblia, y más que amar lo que nos decía, ¿sí? Era un curso, ¿no? Todos mis compañeros, a las religiosas las hacía padecer, las humillaba, nos humillaba a todos, ¿sí? Esa gente que sabe mucho, pero que también sabe humillar al otro. Y un sacerdote. Y yo me acuerdo que cuando terminé, ¿no? Ese año, le dije, ¿sabe qué, padre? Yo no perdí la fe porque pertenezco a un grupo de oración. Porque si no, usted me hubiese hecho perder la fe en todo, en todas las escrituras, me hubiese hecho enojar con la Biblia y con todo, porque obviamente que no vamos a ponernos, ¿verdad?, en los términos estos como, bueno, sabemos que la Biblia, a ver, que hay montones de cosas, ¿sí? No vamos a tomar literalmente, no es un libro que se toma literalmente, ¿no? Eso es lo que quería decir. Pero hay maneras de explicar todas estas cosas, ¿no? Hay maneras de explicar y ante preguntas, ¿sí? Hay maneras también de responder y sin humillar al otro, ¿sí? Y uno conoce, ¿no? Tanta gente en este caminar, espero que no sea lo tuyo, ¿sí? De que sí, que sabe muchísimo, pero también sabe, ¿no? De humillar a la gente y también sabe, ¿sí? De competir, ¿no? Ojalá, ¿no? Y la única manera, ¿sí? ¿Sabes qué? Cuando te encuentres con servidores así, quizás tenés compañeros así, quizás tenés en tu parroquia y en tu equipo gente así, acordate, ¿no? De primero rezar por ellos y segundo, de decir, no son gente espiritual. Es que la espiritualidad se tiene que notar, ¿no? La espiritualidad se tiene que notar. Y hay gente que simplemente sabe, y está muy bien que sepa, ¿no? Y ojalá todos sepamos así, pero si no lo logramos hacer a los pies del Señor, de nada sirve saber tanto, ¿sí? De nada sirve. Nosotros justamente en la renovación carismática nos ha enseñado estas cosas, a dejarnos mover por el Espíritu, ¿sí? A dejarnos mover por el Espíritu, más allá que nos bajen un montón de líneas, ¿sí? Pero dejarnos mover por este Espíritu que es grande, que es maravilloso, este Espíritu que nos enamoró, ¿no? del Señor y nos llevó a ser hombres y mujeres espirituales. Y preguntémonos, ¿estamos viviendo el plan teleológico de Dios? ¿Sí? El documento de Aparecida propone directa o indirectamente una espiritualidad como compromiso con el seguimiento de Jesús y fuente de acción misionera. Es que si la vida en el espíritu, la espiritualidad, no la llevamos a la acción, queda simplemente en una linda formación y en una linda oración, y queda simplemente, nos ayuda solamente a mirarnos el ombligo, ¿no? Y justamente la verdadera espiritualidad nos lleva al encuentro con el otro, ¿no? A donarnos al otro, a ser discípulos misioneros, ¿no? Por eso, de manera especial, ¿sí? Dedica, que es lo que quiero ahora hablar un ratito, un apartado en el capítulo 6, ¿sí? 6, que
explica el itinerario formativo de los discípulos y misioneros, ¿no? Y lo titula Una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo. Esto está en Aparecida en el capítulo 6 del 240 al 275. Y encontramos, ¿sí?, en este expresados todos los elementos de la espiritualidad cristiana, ¿sí? Es decir, ahí nos dice, ¿no?, en esta espiritualidad el aspecto trinitario, es decir, la experiencia de Dios, el seguimiento de Jesucristo y la apertura al Espíritu Santo, ¿no? Esta espiritualidad trinitaria que está en este capítulo 6, que trata sobre todo el itinerario, repitiendo otra vez, del discípulo, que afirma que una auténtica, me encantó esta frase, ¿no?, una auténtica propuesta del encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad amor. Es que en ese Dios creemos, ¿no? A ese Dios servimos, ese Dios es el que compartimos, ese Dios es el que queremos reflejar como un espejo, ¿sí?, de agua en nuestra vida, en nuestro rostro. Un Dios que es uno y trino. Y ahí en las preguntas también te dejo, es decir, ¿cómo es nuestra relación con Dios, con el Dios Trinidad? Como servidores, ¿sí? Como servidores, como discípulos, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos de esta relación y profundizar en la Trinidad, ¿no? Acá sigo, el documento de Aparecida pone de relieve la necesidad que siente el pueblo de Dios, de presbíteros, de discípulos, que tengan una profunda experiencia de Dios, ¿sí? Una profunda experiencia de Dios. Es que ser servidores no quiere decir, ¿sí?, que se haya tenido una profunda experiencia de Dios. ¿Sí? Ser servidores, hay mucha gente que sirve en la iglesia, hay mucha gente que sirve en los grupos, hay mucha gente que sirve en la música, mucha gente que sirve, de diferentes áreas en nuestra iglesia, pero decime si a veces no se nota, ¿no?, que no ha habido experiencia de Dios. Hay mucha gente que sí cree en Dios, que lo ama a Dios, claro que por eso no lo vamos a poner nosotros en duda, porque eso es de cada uno, que lo sigue, pero que no ha tenido, ¿sí?, el encuentro con Él, ¿no? Ese encuentro que le cambió la vida. ¿Y cómo se nota, no?, cuando a alguien le ha cambiado la vida, ¿sí?, el Señor. Y es necesario, ¿no?, en este encuentro, como dice Aparecida, la experiencia, ¿sí?, con un Dios, con el Dios en el que creemos nosotros, que es trino. Entonces, preguntémonos, ¿no?, en este encuentro que tuvimos, ¿quedó en un encuentro allá? ¿O realmente este encuentro lo vamos, ¿sí?, profundizando y profundizando y profundizando para que cada vez se nos note más, ¿sí? Para que cada vez se nos note más. En este caminar vemos cada cosa, ¿sí? Nosotros venimos de una experiencia muy difícil en nuestra parroquia también, donde, pasó un huracán, ¿no? Un huracán por nuestra comunidad, y la verdad que uno dice, pero pucha, ¿no? Cuánta cosa, ¿no? Pensar que esta gente, esta persona, tendría que tener, ¿no? Todos creemos que por estar en ese lugar tenía que tener, no quiero como es decir nombres ni nada por el estilo, por eso, un encuentro con el Señor grande, ¿no?, llamado a guiar una comunidad, y de repente todo lo que pasó, que fue un huracán y que mucha gente quedó decepcionada y que mucha gente se fue y que mucha gente se quedó enojada, ¿sí?, por un servidor, ¿no? ¿Cuánta gente? Yo recuerdo en una comunidad, no importa dónde, donde, eran 2 matrimonios que servían, ¿sí?, desde hacía años en esa comunidad, y de repente, ¿sí?, se enamoraron, es decir, este se enamoró de la esposa del otro y la esposa del otro se enamoró del esposo del otro y se cruzaron, ¿no? Y fue una bomba para la comunidad. Es decir, que seamos servidores, ¿sí?, no significa, ¿sí?, no significa que se nos note a Dios o que estemos profundizando en ese encuentro y en ese amor de Dios. Porque si no, no pasarían estas cosas. Y uno puede, y yo no juzgo, porque nadie puede
¿no? Tirar para arriba porque le cae encima. No es eso. Pero sí queremos, nosotros que estamos aquí, ir profundizando en este encuentro, ¿no? Que no haya quedado allá solamente. Porque a veces pasa esto, por no tener una vida espiritual, a veces amamos más el servicio que a Dios, ¿no? Amamos más coordinar que a Dios, ¿sí? Amamos más, qué sé yo, cantar que a Dios, el servicio que te toque, ¿no? Amamos más profetizar, ¿no? Que a Dios, ¿sí? No te olvides de los Corintios, ¿no? Cuando se le escribe la carta, ¿sí? Aunque hablara, sí, lenguas, a profetizar, todo eso pasará, ¿no? Pero lo importante que es, ¿no? Entonces, ¿dónde nos estamos enfocando? Y a esto tiene que tender nuestra vida espiritual, ¿sí? La experiencia de Dios, perdón, sigo leyendo. Sí, la experiencia de Dios está manifestada en Jesús, ¿no? Es decir, tanto amó Dios al mundo que nos mandó a Jesús. Manifestada en Jesús que lo conduce por el Espíritu a través de los senderos de una maduración profunda. Y a eso nos lleva la espiritualidad, ¿no? A madurar adentro. Yo le doy gracias a Dios por cada retiro, ¿no? Que pude participar, ¿no? Tanto los retiros de servidores como los retiros ignacianos, ¿no? Los que hacemos anualmente. Porque la verdad que eso fue llevando, ¿no? En ese encuentro de tú a tú con Dios, en ese encuentro de cara a cara con Él, de estar a solas con Él, de escucharlo, sí, fue llevando a una maduración. ¿Cuánto falta? Por supuesto, no me pongo de ejemplo ni ahí, ¿no? Porque me conozco, pero sí me ayudó a madurar en muchas áreas, ¿no? Es estar a solas con Él, estar a sus pies, tratar de escucharlo, porque bueno, nos tocó vivir de todo, persecución hasta ahora, ¿no? Pero si no fuera, ¿no? por estar ahí firmes, ¿sí? A los pies del Señor, Dios mío, ¿dónde estaría en este momento? ¿Sí? Si fuera, incluso, bueno, todos sabemos que las persecuciones, que las calumnias, se dan desde dentro muchas veces, ¿no? Es más, la mayoría de veces al Señor lo criticaban los de adentro, no los de afuera. Los de afuera lo seguían, lo buscaban, esto, bueno, los que lo criticaban y los que le hacían los que le ponían el palo en la rueda eran los de dentro. Y a nosotros cuántas veces nos pasa. Por eso, si no somos servidores, ¿sí? Con una vida espiritual, ¿sí? Si no somos servidores a los pies del Señor, y bueno, ante la primera nos pasan por arriba. Y tenemos una fe inmadura. Por eso mirando al Señor y mirando lo que Él nos ha enseñado, ¿no? Él vino, el que me ve a mí, ve al Padre. Él fue el que nos regaló el Espíritu nos lleva al Padre, es decir, al Hijo, perdona, al Padre, es decir, es el amor del Padre, del Hijo. Tenemos que estar en esa dinámica trinitaria. Se me entreveró lo que quería decir, pero tenemos que estar, ¿verdad? En esa dinámica trinitaria que nos propone, ¿sí? Aparecida. A mí me encantó, bueno, hace mucho que Aparecida, que salió, que lo venimos leyendo, pero me parece también un documento que le tenemos que dar una importancia tremenda, ¿sí? Todos los documentos son buenos, pero acordate, tiene un tinte especial, porque aquel, ¿sí? Aquel que estuvo más que involucrado, ¿sí? En este documento, terminó siendo hoy el pastor, ¿no? De la Iglesia Universal, nuestro Papa. Y bueno, es hoy, ¿no? Por este lugar donde se nos invita a caminar. Por supuesto que todos los documentos de la Iglesia son maravillosos y podemos sacar cosas preciosas, pero a mí personalmente me encanta, ¿sí? Entonces, primero, la experiencia de Dios. Segundo, el seguimiento de Jesús, ¿no? Otro de los textos habla, ¿no? En Aparecida, explícitamente de cómo en el seguimiento de Jesús, ¿sí? Aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino, que están en Mateo 5, ¿no? Aprendemos y practicamos. Es que ese es el estilo de vida que el Señor nos propone. El estilo de vida que el Señor nos propone. Todos conocemos las bienaventuranzas y ojalá también, ¿no? Las leamos bastante seguido, y no solamente que las leamos bastante seguido, sino que las asimilemos en nuestra vida para poder vivirla, ¿no? Porque eso nos lleva al estilo de vida de Jesús, ¿no? Su amor y obediencia total al Padre, ¿no? ¿Te acordás? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Quien me ve a mí, escucha al Padre.
El Señor se tomaba así su tiempo para saber qué quería su Padre, qué quería su Padre. Yo hago lo que el Padre me dice, ¿no? Y nosotros, a ejemplo del Señor, ¿no? En esta vida espiritual que se nos propone, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro ejemplo, a Él tenemos que mirar y está todo aquí en la palabra, obviamente en la lectura santa que podemos tener en los documentos de la Iglesia. Es decir, pero Él es nuestro Maestro, miremoslo a Él, pasemos tiempo con Él. Su compasión, ¿sí? Entrañable por el dolor humano, sanando a los enfermos, ¿sí? Liberando a los oprimidos, le dolía. Entonces, mirándole, nos duele a nosotros también. Es que si somos hombres simplemente de acá, ¿sí? Como decía el Papa Juan Pablo, ¿no? Sí, que el trayecto más largo que él encontraba era de la mente al corazón. Y es verdad, y a nosotros nos pasa lo mismo. Y mirá quién lo decía, un hombre que gastó su vida, ¿sí? Un discípulo, espectacular, ¿no? Un testimonio increíble. Un hombre espiritual, un hombre de Dios que nos dejó tanto, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Él encontraba también esto. Y a nosotros nos pasa, no sé a vos, a mí me pasa, ¿no? A veces que uno la piensa demasiado, ¿no? La piensa demasiado y se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de otra cosa. Si todo queda acá, Dios mío. Yo conozco una monja que me encanta, Rosemary Castañeda, que es de Colombia, para mí la mejor que conozco, ¿no? La mejor biblista, la mejor predicadora. Es una mujer que uno la escucha y quiere más. Y yo me acuerdo que hablando con ella le preguntaba y le decía, Rosemary, ¿cuál es tu secreto? No, porque me dice, mi secreto no es que, porque tienes también todos los másteres habidos y por haber, ¿no? Me dice, mi secreto es que todos los días me levanto, Pablo, y estoy 2 horas con el Señor. Porque si no, ¿de qué me ha servido todo esto que he estudiado? Y ella es una mujer que realmente, ¿no? Predica, es una biblista, la palabra encarnada, ¿no? Te la lleva a la vida, a lo diario, a lo cotidiano. Es decir, una mujer que uno quiere más y más, ¿no? Una mujer enamorada de Jesús, una discípula, una misionera, una servidora espiritual, ¿no? Con vida de espiritualidad. También el Señor, su cercanía, ¿no? En el seguimiento de Jesús estamos hablando, ¿no? Porque seguir a Jesús es mirarlo a Jesús y tratar de hacer lo que el Señor nos enseña, ¿no? Su cercanía a los pobres y pequeños, ¿sí? Les dio de comer, es decir, suplió sus necesidades básicas, ¿no? Dignificó a la persona. Es increíble, ¿no? Como el Señor todo el tiempo levantando. A veces cuando uno mira, ¿no? Las feministas y toda esta movida que hay, uno piensa, ¿no? Y lo he dicho en tantas predicaciones, las mujeres tendrían que ser las más agradecidas, ¿no? A Jesús, tendrían que estar más que enamoradas de ese hombre, ¿no? Porque fue el que las colocó en un lugar que no tenían en ese momento, y también por esa razón era que lo recontracriticaban a Jesús, ¿no? Por todas estas cosas, pero sin embargo él dispuesto a dignificar a la persona, ¿no? A cubrir incluso, sus necesidades de hambre de verdad. Y en este seguimiento nosotros también, ¿no? Esta espiritualidad que decimos tener, ¿no? La llevamos a la acción, la llevamos al otro, tiene rostro concreto o simplemente queda ahí, ¿no? Y su amor servicial, por supuesto, ¿no? Hasta el don de su vida. Meditemos la pasión, ¿no? Y nos daremos cuenta. Su fidelidad a la misión, ¿no? Lucas 4, ¿te acordás? El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, ¿sí? Entonces, mi hermano, y su misión es nuestra misión. Vivir la espiritualidad del seguimiento de Jesús a la luz del documento Aparecida exige entrar en la dinámica también del buen samaritano, ¿sí? Es hermoso ese texto. A mí, la otra vez rezando con él, no fue ni el hombre de ley, ni el hombre de Dios, ¿sí? No fue ninguno de ellos el que lo levantó a aquel hombre que estaba en el piso, sino que justamente fue el samaritano, ¿no? Fue el samaritano, incluso el considerado enemigo de ese hombre. Es que Jesús al discípulo le pega fuerte, ¿no? En el buen sentido, duro,
¿no? Para que entienda. Y somos duros a veces de entendimiento, ¿no? Justamente por no estar a veces más a sus pies. A mí me impacta, ¿no? En este trabajo en el que tengo hoy también, ¿no? Cómo somos duros, ¿no? Y nos encanta a veces hacer lo que queremos, nos encanta que el otro pase desapercibido, escondernos, no hacer lo que tenemos que hacer. Y uno dice, mi Dios, ¿sí? Ejemplo. Por eso el Señor nos pone ese tipo de ejemplo. Y no fue para aquella gente, ¿no? Es para nosotros. Por eso entrar en la dinámica del buen samaritano exige eso, ¿no? Para acercarnos al que sufre, para generar una sociedad sin excluidos, ¿no? Acogiendo a los más pequeños, a los pobres y buscando la libertad, ¿no? La liberación integral de todos. Eso está en el número 135. La misión de Jesús es nuestra misión. Él es el buen samaritano, ¿no? Que vino a levantarnos, que vino a dignificarnos, que pagó, ¿sí? Por nosotros el precio. Por eso la vida espiritual, y si la queremos llevar a nuestra familia, a nuestros trabajos, a nuestros amigos, no es que, como decíamos cuando empezábamos, ¿no? De una forma soy con mis amigos, de otra forma soy en mi trabajo, de otra forma soy en la comunidad, no terminando siendo, como decíamos recién, lo que todos quieren, no. Dame la gracia de ser ese Pablo que pensaste. Y Dios me pensó a su imagen y su semejanza. Dios me pensó, ¿sí? Para que viva estas cosas. Y me mandó a su Hijo para que lo entienda, ¿sí? Para que lo entienda. Y aún así, ¿no? Terminamos sin entenderlo y terminamos siendo diferentes cosas en todo momento sin ser aquello que Dios pensó desde toda la eternidad, ¿no? Es decir, vivir como hijos amados, decíamos hoy, ver al otro como mi prójimo, ¿sí? Como un espejo delante de mí y este mundo como un regalo. Entonces, todo esto se logra así mirando al Maestro. Él estaba con su Padre, nosotros estamos con Él o estamos sirviendo nomás, ¿sí? Está bueno preguntarnos, porque bueno, esto quiere ser de esta forma, ¿no? Hablar de esta forma. ¿Estamos con Él o estamos sirviendo porque nos tocó servir? ¿No? ¿Cuánta gente conocemos que está deseando terminar el servicio y dejar todo porque me tienen cansado, porque esto, porque aquello, porque lo otro? Y Dios mío, y terminan después del servicio incluso no yendo nunca más ni a misa, ni a ningún grupo de oración, ¿no? ¿Cuánta gente a veces, ¿no? Viviendo ese tipo de servicios, ¿no? Agotador debe ser esto. Por eso esta necesidad de espiritualidad de estar a los pies del Señor, ¿sí? Entonces, la apertura al Espíritu Santo, ¿no? Decíamos recién, esperen que me perdí acá en mi propio... La experiencia de Dios, el seguimiento, ¿sí? El seguimiento de Jesús y la apertura, el tercer paso, al Espíritu Santo, ¿no? El documento de Aparecida nos recuerda que el Espíritu nos habla a través de los signos y nos lleva a identificarnos con Jesús camino, abriéndonos a su misterio de salvación para que seamos hijos suyos y hermanos unos con los otros. No hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino. Él es el camino. Así se nos presentó en el Yo Soy, ¿no? Donde Él se presenta quien es, yo soy el camino, ¿sí? Y para tener una vida espiritual, el único camino es Jesús, ¿sí? Como decís, Pablo no me está diciendo nada nuevo, qué sé yo. Es que no sé si hay algo nuevo para decir, ¿no? Sino recordárnoslo constantemente. A veces queremos inventar la pólvora, ¿sí? Pero andamos por otros caminos, ¿sí? Y el camino para tener una vida de espiritualidad es Jesús. Él es el Maestro, Él es el que nos enseña, ¿sí? Y la vida, ¿no? La apertura al Espíritu Santo justamente nos identifica con Jesús camino, nos lleva a Jesús camino, a que Él sea nuestro camino, ¿sí? Segundo, ¿sí? Nos identifica con Jesús verdad, ¿no? Primero, ¿por qué camino estás transitando como servidor? Segundo, estamos viviendo en la verdad es una, ¿no? Y es Jesús. Y este espíritu, cuando hay apertura en la espiritualidad del espíritu, nos enseña a renunciar a nuestras mentiras, Hay servicios que son una mentira, ¿sí? Que son una mentira, el que sea, ¿no? Y es bueno preguntárnoslo cada uno,
¿Sí? ¿Mi servicio es una mentira? ¿Es real? ¿O estoy haciendo un buen show, ¿no? Estoy dando un buen espectáculo. La verdad que súper bien. Y el Espíritu justamente nos lleva a vivir en la verdad. A veces se destapan cada mentiras, ¿no? Cada mentiras, cada dobles vidas, cada situaciones. Y sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, ¿sí? Por eso, de servidor a servidor, ¿no? Y está bueno hablarnos así, preguntarnos estas cosas. Y nos identifica con Jesús vida, permitiéndonos abrazar su plan de amor y no guardarnos esta vida, ¿sí? Sino compartirla con los demás. Hay otros aspectos también, que es el aspecto teologal, que de eso no voy a hablar, que es la fe, la esperanza y el amor, que léete después, ¿no? Aquí en Aparecida, el capítulo 6. Después nos da otros elementos, que son la liturgia, la oración, que eso sí, ahora vamos a hablar en un momentito. Ya voy apurándome. La espiritualidad nos lleva a darle sentido a nuestra vida, ¿sí? Nos permiten mantener la vista en cosas importantes y discernir cuáles son y a cuáles debemos, ¿sí?, de dar mayor importancia. Había una anécdota ahí que leía, decía que Ignacio de Loyola le preguntó a Francisco Javier por qué estudiaba tanto. Después, obviamente, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. ¿Por qué estudias tanto? Le preguntó, ¿no?, que eran contemporáneos. Y él, mira lo que le respondió. Porque quiero ser canónigo, ¿sí?, ocupar un puesto importante en Navarra y quiero tener títulos y ser respetado. Esto le contestó Francisco Javier en ese momento, ¿no? Y Ignacio le sugirió que leyera un pasaje de la Biblia. Y fue este pasaje de la Biblia que a Francisco Javier le cambió la vida, ¿sí?, que lo hizo luego ordenarse junto con Ignacio, participar de la fundación de la Compañía de Jesús. Fue el primer misionero en la India, en el Japón, y murió cuando iba de misión a China para evangelizar. ¿Y sabes cuál fue el texto que le sugirió Ignacio que leyera? Marcos 8:36, ¿sí?, que dice: ¿de qué me vale, ¿no?, ganar el mundo entero si pierdo la vida, ¿no? ¿De qué me vale ganarlo todo? ¿De qué me vale, no? Y yo creo que Francisco en ese momento se replanteó un montón de cosas, ¿no? ¿De qué me vale ser canónigo? ¿De qué me vale un puesto importante en Navarra, ¿no?, tener títulos y ser respetado si en realidad pierdo la vida, ¿no? Y cuántas veces el servidor, ¿no?, herido, ¿no?, el servidor que no está bien, que no estamos bien por el rumbo, ¿no? Cuántas veces termina siendo un servicio por esto, ¿no? Por un puesto importante, por un título, ¿sí? A mí a veces me llama la atención cuando se presenta, ¿no?, a la gente. Hoy todo es currículum, ¿no? Hoy todo es cuántos títulos, cuántos máster, cuánto. Y está bien, ¿no? Me parece genial, ¿sí? Ahora yo quiero empezar a estudiar psicología, ojalá, ¿sí?, me den los tiempos. Pero va más allá de eso, ¿no? Me parece que nosotros tendríamos que ser presentados como discípulos, ¿sí? Como discípulos, porque cuando te presentan como discípulo, bueno, ahí tenés que lograr reflejar aquello, ¿sí?, de cómo te han presentado, ¿no? De cómo te han presentado. Y esto se logra justamente en una vida espiritual, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, dice: el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos, ¿sí?, que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin, ¿no? Y la realidad que nos toca vivir hoy, ¿no?, en una sociedad materialista, bueno, con todo lo que nos... Y le hablo de servidor a servidor, ¿no? Una sociedad materialista. A veces apartados, ¿sí?, de la comunidad inmediata, es decir, del otro, del que tengo a mi lado, ¿sí?,
con falta de contacto visual, con falta de contacto físico, ¿no? Desvirtuando nuestras emociones y sentimientos que tenemos, porque estamos sumergidos en nuestro ombligo, sumergidos hoy en la tecnología, olvidándonos a veces de lo principal, ¿no? Tercero, ¿no? En una comunicación a veces, y esto le pasa a cuánta gente, ¿no? Que están comunicados con gente que no saben ni quién está del otro lado, ¿sí? Ni quién está en realidad interactuando con él. Me pasa, ¿no? Acá con un ahijado, ¿sí? Que desgraciadamente por todo esto, ¿no? Por estar conectado con un montón de gente que no sabía ni quién estaba ahí, le ha ido no muy bien, ¿no? Y ahí estamos acompañando. Sumergidos en toda esta tecnología que de repente le damos me gusta un montón de cosas que parecen buenas, ¿sí? Y después terminan siendo cualquier cosa, todo un movimiento de mercado para que terminemos, ¿verdad?, sumergidos y nos manden, como es, publicidad de todos lados, y al final lo que le dimos me gusta ni se parecía, era totalmente otra cosa. Y vivimos en un mundo así, a veces como servidores también, ¿no? En cuántos lugares sumergidos en los celulares, yo lo he visto, en cuántos retiros, en cuántas... que los servidores están sumergidos en su celular. Es que yo ya di lo mío, ya estoy, ¿no? Es que yo ya di mi conferencia, yo ya hice mi cosa, yo ya canté lo que me tocaba, y sumergidos en lo suyo, ¿no? Sin contacto, ¿verdad?, visual con el otro, sin contacto físico con el otro, sin importarme el otro, no me importa quién está del otro lado, no me importa si interactúo, si no interactúo, y terminamos así. Por eso Santo Tomás de Aquino, en esto que les decía recién, nos invita a darnos cuenta de que para que nuestra vida tenga sentido, me encantó esto, y alcance la plenitud, debemos vivir siempre de cara a Dios y no olvidarnos que el rostro de Dios está en nuestro prójimo, ¿no? Entonces, sí, todo muy bien, ¿no? De toda esta virtualidad, de estar pero, a ver, ¿todo eso nos lleva al contacto real con el otro? ¿Nos lleva a ponerle un rostro concreto al otro o no? La búsqueda de la santidad, ¿no? ¿Cómo estamos en la búsqueda de la santidad? ¿Deseamos ser santos de todo corazón? O más o menos, ¿sí? El hombre santo es aquel que más se parece a Dios, porque Dios es santo y su amistad lo ayuda a ser semejante a Él, ¿sí? En la primera de Pedro dice, ¿no?, que seamos santos, ¿sí? Porque aquel que lo llamó es santo, ¿no? Luego, eso lo dice Pedro de Levítico 19:2. La santidad nos lleva a alcanzar la vida eterna. Ser santos también supone un esfuerzo, ¿sí? Y este esfuerzo es justamente, lo llamamos una vida espiritual, una vida espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús decía esto, ¿no? Esperen que aquí lo tengo. Decía que no quería ser santa a medias, ¿sí? Que no quería ser santa a medias, que lo que le asustaba justamente era no hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Nuestra vida espiritual, ¿sí? Es bueno preguntarnos esto y cómo estamos viviendo nosotros como católicos esta dimensión en nuestra vida. Si preguntamos por ahí, ¿no?, a la gente, encontraremos un montón de respuestas, eso seguro, ¿sí? Nos pueden responder un montón de cosas y sabemos cuál van a ser las respuestas, pero a veces como que todas esas respuestas y muchas más las podemos resumir en que soy católico, pero no estoy dispuesto a transmitir el mensaje de Cristo a los demás, ¿sí? Como que, bueno, un católico acomodado. Y a veces nosotros como servidores podemos tener esta tentación, ¿verdad?, de acomodarnos al servicio, Ya lo hicimos y nos quedamos acá en nuestra zona de confort, ¿no? Y justamente, ¿no?, esas actitudes denotan, ¿sí?, la falta de espiritualidad en nuestras vidas. Me voy a apurar. La Iglesia nos llama justamente a no abandonar a Dios, a escucharlo, a acogerlo y en nuestra propia vida, ¿no?
Y esto se logra justamente en una vida de espiritualidad. Me gustaría poner el ejemplo de María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Sí? ¿Te acordás? Lucas 10, 38, igual eso va a quedar ahí. A mí este es un texto que me encanta, ¿no? Porque dice que María, aquí tengo el texto, ¿no? En Lucas 10, en el verso 39, dice: Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía, ¿no? A los pies del Señor, a sus pies. Y de esto se trata una vida espiritual, estar a sus pies. Y me gustaría decirles tres posturas, ¿no? Interiores, espirituales, de esto de estar a los pies del Señor, ¿sí? Aparte en María observamos, ¿sí?, esta discípula que adora, aprende y cultiva su tiempo a los pies del Señor, en una postura de sumisión, ¿sí?, como Jairo, ¿sí? Ahí les dejo también los textos. ¿Y qué es una postura de sumisión? ¿Qué es la sumisión? Someterse sin cuestionar a pesar de todo, ¿sí? Someterse sin cuestionar a pesar de todo, aunque no escuche, aunque no entienda, aunque no vea, ¿sí? Me someto, Señor, a aquello que vos querés. A veces nos sometemos como servidores a cada cosa, ¿no? Preguntémonos esto: ¿me estoy sometiendo a pesar de todo a los pies del Señor? ¿Estoy en esa postura, ¿no? ¿O estoy sirviendo y enojado, ¿no?, y enojada en el servicio? Porque acá justamente, ¿no?, nos muestra las dos caras del servicio. No vamos a echarle la culpa a Marta: alguien tenía que hacer la comida, alguien tenía que atender, pero hay cosas que pueden esperar, ¿sí? Eso se puede hacer después, ¿sí? Y este texto nos lo aclara, ¿no? Y para una vida de espiritualidad me parece que es bueno este ejemplo. En una postura de sumisión, dos, en una postura de devoción, ¿sí? Como aquella mujer que en Juan 12, ¿sí?, 3, que fue a llevar el perfume a los pies del Señor. ¿Y qué es una postura de devoción? ¿Qué es la devoción? Un sentimiento de profundo respeto y admiración, ¿sí? De profundo respeto y admiración. Y esto se logra justamente, ese respeto, ¿no?, a Dios, a las cosas santas, ese respeto al otro, ese respeto, porque bueno, decíamos recién, de ponerle rostro concreto, ¿verdad? Y eso lo encontramos también a los pies del Señor. Teniéndole respeto y devoción al Señor, siempre respetaremos, ¿sí?, a aquel que tenemos enfrente. Y después, a los pies del Señor, nos encontramos en un lugar de paz, ¿sí? Postura de sumisión, una expresión de devoción y un lugar de paz, ¿sí? ¿Y qué es un lugar de paz? ¿Te acuerdas como el endemoniado, ¿sí?, de Gerasa? Dice que la gente después lo encontró a los pies del Señor en paz. María estaba a los pies del Señor y estaba en paz. ¿Y qué es, no?, un lugar de paz? La paz es una situación o estado, según el diccionario, donde no hay lucha ni enfrentamiento, ¿sí? Y a los pies del Señor no luchamos, no nos enfrentamos, somos vencidos por su amor, por su misericordia, vencidos por su enseñanza que nos interpela constantemente. A sus pies no vamos a luchar, sino justamente a aprender. Qué bueno sería preguntarnos, ¿sí?, ¿cómo estamos nosotros en nuestro servicio? ¿Estamos a sus pies o estamos como nosotros queremos nomás, ¿sí? Porque estar a los pies del Señor implica escuchar, ¿no? Como dice aquí el texto, María escuchaba. Y una vida de espiritualidad es una vida de escucha. Y aquí rápidamente, ¿no?, me gustaría mencionar los 7 pilares, ¿sí?, de la espiritualidad católica, ¿sí? Porque ante todo somos católicos, renovación carismática, pero católica, ¿no? Y tenemos unas herramientas fuertes para vivir nuestra espiritualidad que nos da la Iglesia, y qué bueno como servidores recordarlas, ¿sí? Primero, la confesión, ¿sí? Un servidor que no se confiesa es como que es un servidor que vive una vida como quiere, ¿no? Porque la confesión justamente nos lleva a humillarnos, ¿sí? A humillarnos, a reconocer, ¿no? A reconocer que como servidores metemos la pata, que como servidores nos equivocamos, que como servidores a veces no estamos viviendo el Evangelio como nos propone Jesús, que como servidores, ¿sí?, a veces tenemos un servicio enojados, bueno, qué sé yo. Pero está bueno, ¿no?, en este tiempo
¿sí? Preparar una buena confesión en base a todas también las enseñanzas que vamos a ir recibiendo, porque bueno, también todo esto nos lleva a tener una vida espiritual en serio. Segundo, la oración, ¿no? Decíamos recién, para ser hombres espirituales, estar a los pies del Señor no es solamente rezar, ¿no? De lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces, la oración es algo fácil y difícil al mismo tiempo, siempre decimos, ¿no? Porque bueno, hablar con Dios es algo que podemos todos, ¿sí? Pero a veces es difícil escuchar, porque la oración justamente es un ida y vuelta. Santa Teresita también decía, doctora de la Iglesia, decía, para mí la oración es un impulso del corazón, en fin, es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma y me une con Jesús, ¿no? Y yo creo que justamente aprendamos, ¿no? de aquellos que tuvieron esa intimidad tan grande con el Señor, que fueron hombres y mujeres espirituales y que se animaron a ir más allá en la espiritualidad. ¿Sí? Cuando estamos en oración con Dios, estamos en un momento sobrenatural, estamos en un momento grande, y realmente, ¿no? Si estamos en un tú a tú, se nos dilata el alma. Qué maravilla esta frase. Se nos dilata el alma y abrazamos al Señor por encima de todo. Tercero, la Eucaristía, el sacrificio mismo, ¿no? Del cuerpo, la sangre de Cristo. La Eucaristía, nuestro alimento, el pan vivo, bajó del cielo. La Eucaristía, lugar de celebración, de fiesta comunitaria. A veces, bueno, no voy a decir lugares, ¿no? Pero cuántas veces, cuántos servidores, ¿no? Se pasan de largo a veces la Eucaristía, la misa, o salteados, o si tienen algún compromiso, no van, o ni siquiera escuchan, ¿no? Bueno, hoy no voy a poder ir, pero voy a hacer misa por la tele, voy a hacer misa por la radio, me voy a buscar en el cómo es, en YouTube, que hay misa por todos lados todo el tiempo, ¿no? Y voy a hacer misa, ¿no? Voy a encontrarme con el Señor como sea, aunque no pueda ir yo en este momento, pero bueno, en este tiempo de pandemia también nos hemos encontrado con un montón de gente, ¿no? De servidores que nos contaban, ¿no? Esta debilidad de que, bueno, de que la pandemia, bueno, ni siquiera misa por YouTube, ¿no? Y es bueno replantearnos estas cosas. Cuarto, ¿no? Las escrituras. Las escrituras. Es tan importante como Dios, pues es palabra de Dios. San Jerónimo decía, quien no conoce las escrituras, no conoce a Dios. Es así, ¿no? Si queremos profundizar una vida espiritual, sí o sí, tenemos que abrazarnos de la palabra, de sus promesas. Y lo vamos a conocer desde ahí, por supuesto, ¿no? Una de las formas, desde ahí. El ayuno es lo que más me cuesta, ¿no? Pero bueno, el ayuno, leía esto hermoso, el ayuno es el método de Dios para subyugar el alma carnal bajo la soberbia de su espíritu, ¿no? Es así, es como que, bueno, no solamente ayuno de comida, yo sí tengo que ayunar de comida porque es lo que más me cuesta, pero hay gente que le cuesta otras cosas para hacer el ayuno, ese ayuno que me ayuda a crecer en mi interior, a doblegarme, ¿no? A doblegarme para que, bueno, para poder escuchar más a Dios, para doblegar mi orgullo, ¿no? Y poder realmente hacer lo que me está pidiendo el Señor en el servicio. Es un acto de expresar y de mostrar pena también, ¿no? Por aquello que le ofende, por aquello que estoy haciendo mal. No es un tema de latigarse, de hacerse harakiri, ni nada de esas cosas, sino que, bueno, humillarse en la presencia. Acuérdate que la palabra nos enseña eso, ¿no? El que se humilla será enaltecido, y justamente esto nos ayuda. Sexto, el rosario, ¿no? Esta arma poderosa que tenemos los católicos para encontrarnos, ¿sí? De la mano de María, profundizar en el misterio grande, ¿no? Del Señor, de Dios. Es sumergirnos en este misterio maravilloso de la mano de María, y seguramente que con ella, seguro vamos a ser vencedores también. Como servidor, digo el rosario porque como servidor, una de las cosas que más me costó fue rezar el rosario. Hace unos años que rezo el rosario todos los días, ¿sí? Que lo agarro y bueno, y lo he descubierto como un arma poderosa para también vencer un montón de situaciones enfermas, un montón de situaciones de pecado, que fui venciendo a través del rosario, y me fui dando cuenta el poder que tiene esta oración. Bueno, los grandes santos nos enseñan, ¿no? San Pío decía, que andaba siempre decía que había perdido el arma, y bueno, el arma justamente
era el rosario. Y bueno, y séptimo, la lectura espiritual, ¿no?, que nos propone la Iglesia. Tanto, ¿no?, tanta vida de santo, tanta lectura hermosa que podemos aprovechar en nuestra Iglesia. Y a veces tenemos la excusa, ¿no? La otra vez hablaba con alguien, con un amigo que también es servidor, y me decía, ¿sabes que ayer me vi toda la serie de La Casa de Papel? Así era un sábado, dice, y desde la última, ¿no?, temporada, no me acuerdo cuántos capítulos me dijo que eran, y me la vi toda, está espectacular, no sé qué, y yo le pregunto, che, ¿y hace cuánto que no lees la vida de algún santo? Yo haciéndome de santurrón, ¿no? Pero me dice, uy, no, hace montón que no agarro nada. Y eso, ¿no? Eso también nos desvirtúa sin darnos cuenta y nos aleja de esta vida a la que el Señor nos propone, ¿no? Teniendo tanta cosa para ser buena, yo no digo que lo mires, no, claro que no. A mí me gusta mirar tele también, pero bueno, una cosa es mirar y otra cosa es obsesionarte y decir, a ver, ¿cuánto tiempo dedico a esto y cuánto tiempo dedico a crecer en la vida espiritual, ¿no? Y bueno, estos 7, ¿no? Y por acá terminando, ¿no? Y también es bueno profundizar, que no lo voy a decir porque todos lo sabemos, pero qué bueno leerlas, ¿sí? Profundizar también en las obras de misericordia, que nos llevan a vivir una espiritualidad encarnada con rostro concreto. Bueno, mis hermanos, ojalá, ¿no?, que todo esto, ¿no?, haya servido, y ahí les queda también abajo, todo lo que dije está ahí, ¿no?, en el PDF, y abajo también hay unas referencias también por si querés buscar. Pero una vida espiritual, ¿no?, una vida espiritual es una vida enamorada, ¿sí?, enamorada de Jesús, una vida enamorada de aquel del amado, ¿sí?, del amado de nuestra alma que quiere que crezcamos, ¿no?, en esta vida, en el Espíritu. Entonces, mi hermano, ojalá podamos ser, como decíamos al principio, como nos decía, ¿no?, la palabra en la 2 de Corintios. Ojalá podamos ser, en el verso 18, ¿no?, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Animémonos, a ser espejos, reflejos del amor de Dios. Y te invito a terminar con una canción a forma de oración, ¿sí? Amado Señor, queremos alabarte y bendecirte y pedirte la gracia de que podamos tener nosotros, Señor, una vida espiritual. Te pedimos la gracia, Señor, de ser y conocer aquel que desde toda la eternidad has pensado que nosotros seamos. Y tú nos has pensado buenos, nos has pensado a tu imagen, a tu semejanza. Por eso, Señor, el deseo de nuestros corazones es conocerte cada día más, para que conociéndote y experimentándote cada día más podamos servirte con rostro concreto en nuestros hermanos. Te amamos, Señor, y te pedimos la gracia de ser reflejos de tu amor. No la voy a cantar toda, pero sí un pedacito a modo de oración. Tenemos ahí donde estás, cerra tus ojos y pidamos la gracia de ser reflejos de su amor. Reflejo de tu amor, Señor, yo quiero ser. Reflejo de tu amor, Señor, yo quiero ser.
mi canción, mi cuerpo, mi amor, recíbelo. Es lo único que tengo. Si quieres, úsalo. Si quieres, úsalo. A tus pies quiero estar. A tus pies quiero estar. Cada día, Señor, para poder ser reflejo de tu amor, Señor. Yo quiero ser reflejo de tu amor, Señor. Yo quiero ser. Nos consagramos al corazón de María, la perfecta discípula y misionera, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, mi hermano, y a seguir siendo, ¿no?, discípulos y misioneros, y a desear con todo nuestro corazón, ¿sí?, ser hombres y mujeres servidores espirituales, llevando la gloria, el poder, el amor y la misericordia de Dios en nuestros rostros a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias. Chau, chau.